Hola a todas y todos. Comenzaremos con las cápsulas de explicación respecto de los cambios ocurridos en las bases curriculares para la asignatura de filosofía en tercero y cuarto medio. Fundamentalmente haremos una mirada general respecto de el plan de formación general común y daremos cuenta de algunos elementos sobre los objetivos de aprendizaje del plan de formación diferenciado. El desarrollo de estas cápsulas está pensado para el proceso de actualización en estas bases curriculares organizado por el CPIP para las y los profesores de filosofía a nivel nacional. ¿Cuál es el objetivo, el gran objetivo de este trabajo? Que ustedes puedan conocer el nuevo currículum de filosofía con el que ya comenzaron a trabajar desde marzo de este año, pero sobre todo comprender cómo implementarlo en sus prácticas. Para ello, la estrategia que utilizaremos es una organización en 4 cápsulas o videos que irán explicando a partir de esquemas y una estructura visual para ayudar a una mejor comprensión. ¿En qué consiste este nuevo enfoque curricular? ¿Qué cambios implica para la asignatura de filosofía? ¿Cómo impacta en la práctica docente? Y finalmente, ¿con qué se cuenta para el desarrollo de su implementación? Comenzamos entonces con ¿en qué consiste el nuevo enfoque curricular de filosofía? Para explicar eso, debemos enmarcar los aspectos más generales que están detrás del desarrollo de estas nuevas bases curriculares. En la Ley General de Educación del año 2009 hay un artículo en particular que dialoga absolutamente con el ejercicio de la disciplina filosófica. Por un lado, la ley señala que es relevante en la educación conocer distintas formas de responder a las preguntas sobre el sentido de la existencia, la naturaleza de la realidad y del conocimiento humano. Eso es, sin duda, una descripción casi total de las características del quehacer de nuestra disciplina. Por otro lado, la ley señala que la educación debe permitir el pensar en forma libre y reflexiva, debe potenciar ese ejercicio de un pensamiento libre y reflexivo, con la capacidad de poder evaluar críticamente también el propio pensamiento. Otro elemento fundamental del quehacer filosófico. Y finalmente, en este artículo se señala la capacidad o la condición de la multidimensionalidad y la multicausalidad que están incorporados en el trabajo de analizar los distintos procesos y fenómenos complejos que las y los estudiantes deben poder reconocer cuando están enfrentados al desarrollo del conocimiento y sus aprendizajes. Como ven, este marco general favorece el lugar de la filosofía en el currículum de los últimos 2 años. Sin embargo, hay otros elementos que van a estar potenciados y que se busca que en el desarrollo de los aprendizajes de las y los estudiantes se logren. Y es el enfoque de las habilidades para el siglo XXI. Eso nos da cuenta que se está pensando en las y los estudiantes como sujetos que están situados en una condición de época y que está pensado las habilidades que son necesarias para que ellos y ellas puedan situarse en este mundo
en las condiciones que les permita vivir de la mejor manera posible. Por lo tanto, es importante que cuando trabajamos y desarrollamos nuestra práctica para potenciar los aprendizajes de las y los estudiantes, se consideren las maneras de pensar, las maneras de vivir en el mundo, las maneras de trabajar y las herramientas para trabajar. Si nos damos cuenta de lo que se abre en las maneras de vivir en el mundo, efectivamente la filosofía dialoga perfectamente con el fortalecer esta condición de ser un ciudadano de carácter global y local, el reconocimiento de la responsabilidad personal y social que las y los estudiantes deben lograr tener para participar en este mundo de la mejor manera posible, y la noción de su proyecto de vida y carrera, dado que estamos hablando de los últimos años, que es la ruta de egreso en el currículum, que permite además o explica la perspectiva de la profundización que se plantea en la formación diferenciada. Respecto de las maneras de trabajar, elementos como la comunicación y la colaboración están presentes en la asignatura de filosofía en el ejercicio, por ejemplo, del diálogo filosófico. Y respecto de las herramientas para trabajar, que es el manejo de la alfabetización digital, así como el uso de la información, efectivamente es una de las cuestiones que hay que tener en consideración para el desarrollo de los aprendizajes en el ejercicio de las clases de la asignatura. Eso impactará en el trabajo en la organización didáctica y en el desarrollo de las clases, pensando en la diversidad de actividades que hay que considerar. Y en particular, si nos detenemos en la habilidad de las maneras de pensar, efectivamente esta parece ser la más directa en relación con nuestra disciplina, porque lo que se busca allí, mediante las maneras de pensar como habilidades para las y los estudiantes, es todo lo que nosotros podemos aportar en el ejercicio de un pensamiento crítico, un pensamiento metacognitivo que es capaz de revisarse a sí mismo, pero también relevante en esta perspectiva es que el pensamiento da cuenta de un ejercicio de creatividad e innovación cuando las y los estudiantes pueden desarrollar sus propias ideas, presentar sus visiones de mundo y ejercitar entonces la expresión en diversos formatos de la perspectiva que ellos y ellas tienen sobre la realidad en la que viven. Aquí ya de manera más particular nos encontramos con la organización que finalmente tienen estas bases curriculares del plan de estudio, donde aparece la gran conquista, podríamos llamar, de filosofía dentro de las asignaturas del plan general obligatorio. Esto es el gran cambio que fue una preocupación a lo largo del desarrollo de las bases curriculares, pues en algún momento se pensaba que filosofía no iba a estar dentro de este plan nacional. Y finalmente, lo que se logra es que el gran cambio, y ahí el gran desafío para quienes trabajarán en esos colegios de la modalidad técnico-profesional, entonces filosofía queda con 2 horas obligatorias. Otra posibilidad es que algunos colegios asignen del tiempo de libre disposición un tiempo mayor para aumentar esas horas, pero al menos a nivel nacional, todos los colegios, todos los liceos deben desarrollar 2 horas de filosofía
en la modalidad técnico-profesional, artístico o científico-humanista. Entonces, hace parte del porcentaje que aparece aquí en verde claro, en el caso de los liceos técnicos profesionales, un 33% de sus horas del plan de estudio son las asignaturas del plan común obligatorio, dentro de las cuales está filosofía, y con eso cambia y se responde al objetivo de hacer equitativo y generar procesos de justicia respecto del acceso a la educación para todos y todas las estudiantes del país. Esto además responde a la demanda que mediante la encuesta y el diálogo con distintos actores hizo el ministerio, donde se pudo conocer que las y los estudiantes de la modalidad técnico-profesional hacían la demanda de tener y acceder al espacio de filosofía. Por lo tanto, aquí hay un desafío muy bonito para quienes trabajen en esa área, en esa modalidad, porque no, no existía este espacio, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar ahora con otros y otras estudiantes distintos de quienes encontramos en las modalidades artístico y humanista científico, y tiene que entonces responder, así como hablábamos de un sujeto situado, un estudiante o una estudiante en sus características, en sus mundos. Aquí la filosofía está desafiada a dialogar con quienes están en un trabajo de un egreso más profesional, más acercado al camino de salida para el mundo laboral, y entonces la adecuación de los planes será interesante, sin olvidar que además ellos tienen un interés porque ha ido aumentando el ingreso también a las universidades de los estudiantes de origen de la modalidad técnico-profesional. Por lo tanto, hay ahí una lectura no exclusiva que se debe realizar de los intereses que los y las estudiantes de esos liceos tengan. Y finalmente llegamos al enfoque de la asignatura, ya en esta mirada de lo macro a lo micro. Hemos llegado a la perspectiva de filosofía, el cambio que se produce y cómo impacta en estos 4 elementos que componen este enfoque. La filosofía hace una gran modificación en estas bases curriculares porque deja de entenderse como un saber. Primero, se trabajará durante 2 años, ya no está asociado a filosofía los contenidos de psicología. Hay 2 años de desarrollo de la disciplina, lo que permite aumentar el trabajo específico de áreas de la filosofía, pero junto con eso lo que cambia es una visión de la filosofía, alejándose de una mirada de carácter erudita o de contenidista, para entender que la filosofía fundamentalmente es una práctica. Por lo tanto, aprender a filosofar es la gran visión de este quehacer en el proceso de aprendizaje para las y los estudiantes en esta asignatura. En ese aprender a filosofar, lo que está ocurriendo es que aprenden a formular problemas, aprenden a problematizar. Y junto con ello piensan, o para problematizar, están pensando sobre sí mismos y sobre el mundo que los rodea. Ese desarrollo del filosofar responde a que la filosofía está instalada en una vitalidad humana que no permite sino
pensar como parte de un vivir, ¿sí? Ahora, en el debate antiguo que ustedes conocen sobre cómo es posible aprender a filosofar sin filosofía, pues bien, efectivamente no es posible filosofar en el vacío, entonces eso se alimenta el filosofar como actividad en nosotros, como un quehacer propio de la vida humana, se alimenta desde dos ámbitos, que en este enfoque están señalados como la experiencia como punto de partida, junto con la lectura y la escritura de textos filosóficos. Por el lado de la experiencia como punto de partida, entendemos que el filosofar está sostenido en las experiencias vitales y en la problematización de estas experiencias. Es decir, el desarrollo de la asignatura de filosofía no va a negar la experiencia de las y los estudiantes como una primera base del desarrollo filosófico. Y tendrá que estar dialogando permanentemente con ellas y considerándolas para la organización didáctica de la clase. Pero también, en términos disciplinares, junto con la experiencia vital de las y los estudiantes, nos encontraremos con la tradición de la disciplina y, por lo tanto, con una lectura crítica de textos filosóficos. Los textos filosóficos no son exclusivamente el material escrito a lo largo de la tradición de las distintas corrientes en filosofía, sino que textos filosóficos es una mirada más amplia porque es una mirada filosófica a textos que pudieran ser distintos materiales y que permiten una entrada más sencilla, noticias, artículos, etcétera, que permitan la problematización filosófica. Y ahora ya en términos de habilidades, efectivamente, junto con la lectura, que es enfrentarse a las ideas de otros, está pensado el trabajo en la asignatura en el desarrollo de la habilidad de la escritura de texto filosófico, porque allí están en juego las habilidades de carácter argumentativo y del desarrollo y el ejercicio del pensamiento lógico. Aprender a escribir de manera rigurosa, con orden conceptual y con una claridad argumentativa de las ideas propias es fundamental para el ejercicio de nuestra disciplina. El otro modo en que se estará ejercitando de la misma manera esta estructura lógica y argumentativa es el desarrollo en clases del diálogo filosófico. Sabemos que el diálogo es en sí mismo una herramienta didáctica poderosa para la asignatura de filosofía, pero además lo que está en juego allí es la capacidad o la posibilidad de ejercitar habilidades, como ya decía, del pensamiento lógico, pero también del ámbito interpretativo. Y además, en términos de desarrollo de las condiciones del pensar filosófico, aparece el hecho de aprender a respetar la diferencia en las ideas y por lo tanto tener dominio, estar acostumbrado o acostumbrada a una apertura a la controversia para aprender a vivir en un mundo donde no necesariamente estaremos de acuerdo, pero que compartimos y que aprendemos a valorar el pensamiento de otros y otras. De este modo, entonces, nos damos cuenta cómo, a lo largo de esta presentación, vemos la coherencia del lugar de la filosofía en el currículum, que dialoga con las expectativas de la ley de educación, los cambios para nuestra asignatura, el haber ganado un espacio en el currículum nacional y fortalecer una visión actual de la filosofía que la saca de la simple erudición y la pone en la dimensión humana para el desarrollo de la vida
cotidiana, donde estará presente mediante una conversación, mediante la reflexión de las diversas experiencias o el análisis filosófico de distintos elementos culturales que aparecen en el ámbito de la vida de las y los estudiantes.